Preparé una palabra para hablar, pero antes de dar esta palabra, estaba pensando mientras venía que en realidad no depende demasiado lo que vos y yo nos llevemos hoy de lo que yo diga, sino más bien de cómo vos predispongas ahora tu corazón para escuchar lo que Dios te va a decir. Y ahora los quiero invitar a eso, a que oremos todos juntos y predispongamos nuestros corazones para recibir la palabra. Que predispongamos nuestros corazones para recibir y para que nuestros corazones, que a veces son un poquito duros, el mío es muy duro, pueda recibir lo que Dios tiene hoy para decirnos. ¿Les parece si oramos? Padre Dios y Rey, gracias Señor por este día, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque vos sos bueno, porque nos amás. Señor, gracias por la palabra que compartió Walter, Jesús, cuando Isabela le preguntó, Jesús, por más que yo me porte mal, vos me vas a cambiar, Jesús. Y él claramente dijo que no, Jesús. Gracias a Dios por esa palabra que hoy se transmite también a nuestros corazones, Jesús. Que no importa, Señor, qué es lo que hagamos, vos nos vas a seguir amando, Jesús. Vos no nos vas a rechazar, Jesús. Hoy entregamos nuestros corazones en tus manos, Padre, para que vos hoy nos estés hablando, Jesús. Hablame, papá, hablanos, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos escuchar qué es lo que vos querés hoy decirnos, papá, y que hoy podamos estar un paso más cerca de ser más parecidos a Cristo. Un paso más cerca, Jesús, de ser más parecidos a Jesús y poder transmitir tu amor a las personas, Jesús. Te adoramos y te amamos, Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Bueno, les cuento, esta semana estuve trabajando en un evento y en este evento había muchas personas que no conocían de Cristo. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar para hablarles de Dios. Entonces empecé a orar y dije, bueno, Dios, dame oportunidades. Estoy todo el día ahí, almuerzo, entonces en algunos casos tengo la oportunidad de almorzar con algunos de ellos. Entonces dije, bueno, Dios, dame oportunidad para poder hablar de vos. Y la oportunidad estuvo, gracias a Dios, y pude compartir de Dios. Pero distinto de lo que hoy me gustaría decirles, ninguno de ellos se decidió por Cristo. Y yo, el evento seguía yendo y no sé en qué número de vez fue que dije, bueno, ya fue. No les hablo más de Dios, arréglenselo ustedes. Y dije, la próxima me traigo algo para leer para el evento, así que mientras el evento estudio para la facultad y ya está. Y la siguiente mañana, Dios me habló a través de la vida de Jeremías y me puse a pensar que si alguien sabía de hablar y que no le presten atención, de hablar y que hagan oídos sordos, era Jeremías. No sé quiénes recuerdan la vida del profeta Jeremías. Jeremías era un profeta que estuvo un poquito antes de que los babilonios conquistaran Israel y Jerusalén y toda la zona. Y Jeremías les venía diciendo, miren que si no se arrepienten van a venir, miren que si no se arrepienten nos van a conquistar. Ellos nunca escucharon. Y hoy quería ver una de las historias que para mí es más fuerte de Jeremías, no solo porque él hablaba y decía lo que Dios quería, sino porque nunca se cansó de hablarlo. Jeremías lo metieron en cisternas, lo metieron en la cárcel, lo dejaron sin comer, y él aún así siempre, incluso en un momento le decía a Dios, Dios, basta, deja de hacerme esto, deja de decirme cosas que me van a terminar poniendo en un mal lugar. Pero él sabía que su amor por Dios y su obediencia a Dios era más grande que todos esos problemas que él podía tener. Y hoy quería justamente hablar de eso, si lo ponemos, es de escuchar la voz de nuestro Dios. Y hay una historia que está en Jeremías 43, le invito a abrirla, Jeremías 42, perdón, que habla un poquito de esto. Y antes de leer la historia, quería que primero nos podamos remontar un poco al contexto de esta historia. A ver. Ahí va. Bueno, para empezar, Jeremías venía, como les dije antes, venía anunciando hace muchos años que una nación grande los iba a conquistar. Repetidas veces, no sé si ustedes llegan a ver ahí, espero que sí, bueno. Repetidas veces les decía, siempre al final de cada capítulo en el que Jeremías da una profecía durante todo el libro de Jeremías, Dios les decía a través de Jeremías, ustedes no escucharon mi voz. Yo les hablé, pero ustedes no escucharon mi voz. Yo les hablé,
pero no escucharon. Dios les habló y ustedes no escucharon, ustedes no hicieron caso. Muchos capítulos terminan así. La tercera cosa es que hace 5 años atrás de esta historia, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, efectivamente, como Jeremías les venía diciendo, vino y conquistó Jerusalén. Y dejó a cargo al remanente del pueblo, a cargo de una persona que se llamaba Gadalías. Y este hombre Gadalías dice que cuidaba bien tanto de Jeremías como del pueblo, porque otra cosa importante es que Jeremías nunca perdió la gracia de Dios y por hacerle siempre caso a Dios, Dios siempre lo resguardó y halló gracia ante los ojos de Nabucodonosor, y cuando conquistaron Jerusalén, él lo protegió. Entonces pasó esto y al poco tiempo, 5 años más tarde, a este hombre Gadalías lo matan, un tal Ismael lo mata a él, se llevan cautivo al pueblo, el pueblo seguía sin hacerle caso a Dios, entonces Dios lo castigó igual, y se llevaron cautivo al pueblo de Judá. Un tal, no me acuerdo el nombre, Johanán se entera de todo esto, Dios aparece otra vez, salva al pueblo, los cautivos vuelven, y acá llegamos a la historia en el momento en que todos están asustados, que ya no están con los babilonios, los caldeos no están viniendo, están ellos solos y van a Jeremías y le dicen: tenemos miedo de qué es lo que va a pasar con nosotros. Tenemos miedo de que van a venir los babilonios o los caldeos, o alguno va a venir y va a arrasar con nosotros otra vez. Y se le acercan a Jeremías y le dicen: Jeremías, por favor, vení a pedirle a Dios, pedirle a tu Dios, le dice, pedirle a tu Dios qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir. Y vamos a Jeremías, si les parece, 42:1, que dice así: vinieron todos los oficiales de los generales de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesaías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo esto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Y lo primero que me llamaba la atención es, en esta conversación, no sé si se fijan ahí, se los marqué, que el pueblo le dice tu Dios, y le sigue diciendo después también tu Dios, y después Jeremías le dice el Dios de ustedes. Es como que, y en esto yo me puse a pensar que tal vez hoy Dios no sea tu Dios. Tal vez hoy viniste por primera vez, o por ahí venís hace mucho, pero Dios no es tu Dios. Dios, es Jesús, sabés quién es Él, sabés lo que hizo, pero eso es muy distinto a que Dios sea tu Dios. Que Dios sea tu Dios significa que te das cuenta que Él te ama. Significa que te das cuenta que Él murió en la cruz, como recién hablábamos, que hizo el sacrificio por vos. Significa que vos le pediste perdón por tus pecados. Y Dios quiere lo mejor para vos. Y hoy lo primero que yo quería hacer hoy era invitarte a que, si este Dios del cual Walter, José Luis nos estuvieron hablando, no es tu Dios, si Jesús no es tu Dios, hoy puedes serlo. Hoy puedes tomar la decisión de que Jesús sea tu Dios. No el Dios de tu padre, no el Dios de tu mamá, no el Dios de la iglesia, no el Dios de tu amigo, tu Dios. Tu Dios. Y eso era lo primero que me llamaba la atención. El pueblo de Jerusalén se dio cuenta que Dios no era su Dios, que ellos hacían lo que querían. Y por eso les fue como les fue. El profeta Jeremías les contesta en el versículo 4 y les dice: he oído, y aquí voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere os enseñaré, y no reservaré palabra. El versículo 5 sigue: y dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello por lo cual Jehová tu Dios te enviara a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien.
Fíjense en el versículo 6, ¿cómo termina? ¿Qué dice? Que Jehová, nuestro Dios, ¿qué más? ¿Cómo? Nos vaya bien. El pueblo en su insensatez, en su cabeza dura, sabía que si le hacía caso a Dios le iba a ir bien. Y eso es lo segundo que hoy te quiero compartir. ¿Quién más que Dios que te ama, que conoce el principio y el fin de cada cosa, quién más que Él está interesado en que te vaya bien? Si nosotros escuchamos su voz y lo obedecemos, por más que nos parezca que las cosas no van a funcionar, que parezca difícil, que parezca que no hay salida, Dios nos asegura, y el pueblo lo sabía, que si le hacía caso a Dios, le iba a ir bien. Y si vos y yo le hacemos caso a Dios, nos va a ir bien. Él lo promete en su palabra, dice, prueben y vean qué bueno que soy. Dice, no los voy a desamparar, nunca los voy a dejar. Dios en la Biblia demuestra un montón de veces que si Él está con nosotros, si nosotros le hacemos caso, nos va a ir bien. Y Jeremías y Baruc, su siervo, son prueba viva de eso. Vino Nabucodonosor y los cuidaron. Se fueron a Egipto y los cuidaron. ¿Dónde estuvieron? Siempre, siempre Dios se ocupó de que Jeremías esté bien. No significa que siempre estuvo cómodo. No es lo mismo. No estuvo siempre cómodo. Les dije, estuvo en cisternas, estuvo en cárceles, pero siempre estuvo bajo el resguardo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que la voz de Dios, cuando nos habla, no tenemos que tener miedo. Nos va a ir bien. Él nos va a ayudar. Él nos va a apoyar. Él va a estar con nosotros. Y dice la Biblia, sigue diciendo en el versículo 7, y aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías. Tardó 10 días. Muchas veces nosotros decimos, Dios no me habló, Dios no me dice qué tiene que hacer, qué tengo que hacer. Yo le pregunté, pero no me contestó. Y acá dice la Biblia que Jeremías tardó 10 días. 10 días de buscar qué era lo que Dios quería hacer, qué era lo que Dios le quería decir al pueblo. Y eso es también lo que hoy nos dice a nosotros, que nosotros tenemos que también buscar, que tenemos que esforzarnos por buscar cuál es la voluntad de Dios. Apartar un tiempo. El otro día vino Mati Catone, yo que predicó en la mañana, y nos estuvimos charlando y me decía, hay que quedarse orando y pidiéndole a Dios una respuesta hasta que te conteste. ¿No fue hoy? Bueno, volví a venir mañana y quédate el tiempo que sea necesario. Reservate un tiempo para que Dios te conteste tus preguntas, para que Dios te conteste tus dudas, porque todos tenemos dudas y no está mal tenerlas. Pero busquemos las respuestas a nuestras dudas en la Biblia, en la palabra de Dios, en estar en su presencia. Ahí es donde nuestras dudas son contestadas. Y esto Jeremías lo entendía y sabía que él no podía decirle al pueblo lo que ya le venía diciendo. No le podía seguir diciendo al pueblo, ustedes pecaron y por eso Dios no los guía. No, cada vez que Jeremías hablaba, tenía una palabra nueva para el pueblo. Y Dios cada día tiene una palabra nueva para vos y para mí. Y si nosotros no buscamos esa palabra nueva todos los días, nuestra vida se pone tediosa, se pone aburrida. Sigue en el versículo 10, Jeremías les contesta al pueblo. Después de orar 10 días, le dice al pueblo cuál es la respuesta de Dios. Dice, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y os destruiré, y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré. Bueno, en resumen les dice, si ustedes se quedan acá, todo va a estar bien. Si ustedes se quedan acá, yo los voy a cuidar. Incluso les dice, el rey Nabucodonosor va a tener misericordia de ustedes. El rey Nabucodonosor era el rey más poderoso sobre toda esa tierra y acababan de matar a un emisario de él. O sea, muy contento no debía estar. Pero Dios les dice, ustedes quédense tranquilos, si ustedes se quedan acá, va a estar todo bien. Si ustedes se quedan acá, yo los voy a cuidar, yo me voy a ocupar de ustedes todo el tiempo, si me hacen caso. Dice, pero por otro lado, si se van a Egipto, miren cómo Dios ya sabía dónde se querían ir. Si se van a Egipto, el miedo que tienen, ¿de qué tenían miedo ellos? ¿De que vuelva quién? Nabucodonosor, que vuelvan los caldeos. Tenían miedo de eso. Dice, si ustedes se van a Egipto, van a ver que ese miedo los va a perseguir. El miedo que tienen a que no haya comida, los va a perseguir Egipto. Y eso sucede en el capítulo 43, versículo 2, dice, dijo
Azarías, hijo de Osaías, y Jonaán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayas a Egipto para morar allí. Y se fueron a Egipto. Y Jehová después nos muestra en la Biblia que vino, como él dijo, vino Nabucodonosor y arrasó también con Egipto. ¿Todo por qué? Porque no escucharon su voz, porque no estuvieron atentos a diferenciar la voz de Dios y lo que ellos decían. Ahora, ¿Dios quería el bien o quería el mal del pueblo? Quería el bien, pero el pueblo no lo supo ver. El pueblo seguía siendo el mismo que engañaba a Dios, o quería en realidad, porque no podía hacerlo, engañar a Dios diciendo que su corazón le pertenecía a él. Dijeron, lo que Dios te diga que nosotros hagamos, nosotros lo vamos a hacer, Jeremías. De verdad, esta vez, yo imagino a Jeremías que dijo, ahora sí les voy a dar una palabra, van a hacer lo que Dios me diga, yo ahora sí. Pero no, el pueblo seguía siendo exactamente el mismo. Y no sé a vos si te pasa, a mí me ha pasado decir, Dios, esta vez vos lo que me digas yo voy a hacer. Esta vez vas a ver que lo que vos me digas no lo voy a errar. Y cuando Dios nos dice, hacemos de vuelta lo que nos parece. Y Dios en su amor nos vuelve a corregir y nos vuelve a trabajar con nosotros si nosotros estamos atentos a su voz, si nosotros estamos atentos a obedecer su voz, ¿no? Y el pueblo intentó eso, engañar a Dios diciendo que sabían que les iba a ir bien, pero en realidad no confiaban en Dios. Lo segundo, Jeremías siguió predicando la palabra de Dios por más de todo lo que pasó, por más que vinieron pruebas, por más que vinieron dificultades. Jeremías siguió predicando y eso también es un llamado de atención y también un desafío para nosotros, ¿no? Esto que decía al principio, yo me cansé de que me dijeran no, de que me dijeran, está buenísimo lo que me decís, pero yo no creo que un tipo murió en la cruz por mí, ni que mucho menos que haya resucitado. Y a vos y a mí seguramente muchas veces nos dijeron que no, y muchas veces nos desanimamos, o tal vez nunca te animaste a contarle a alguien de Jesús. Pero Jeremías sabía que no importa el resultado, había que seguir diciendo al pueblo la verdad. Para eso estamos nosotros, para transmitir las buenas nuevas. Como dijo Walter, tenemos que transmitir las buenas nuevas. No podemos dejar, es la gran comisión, no importa. Jesús no promete que a cada persona que le vamos a hablar lo va a creer en él. Pero nos dice, hablen en tiempo y fuera de tiempo, no dejen de hablar, no cesen, no paren. Y Jeremías entendió eso, y por más que estaba en la cárcel y por más que estaba en la cisterna, no lo podían callar, el tipo seguía diciendo lo que Dios quería, y vos y yo tenemos que hacer igual. Por más que las respuestas que recibamos no sea la que esperamos, tenemos que seguir hablando de Dios por amor a las personas, por amor a Él, porque sabemos que si esa persona cree en Dios, las cosas le van a ir bien. Si nosotros hacemos lo que Dios nos pide, nos va a ir bien. No importa que te echen del trabajo por hablar de Dios. No importa que te miren mal por hablar de Dios. Confía que te va a ir bien. Él va a estar con vos en todo tiempo. No dejemos de hablar de Él. Y lo tercero, que ya he dicho antes, es que Dios protegió a Jeremías. Dios siempre estuvo con Jeremías. Dios está con vos, Dios está conmigo y nos protege. Si nosotros hacemos su voluntad, Él nos protege. Dios le mostró todos los pecados que había hecho Jerusalén. Durante un montón de años les dijo, háganme caso, ustedes no me escuchan, háganme caso, yo quiero lo mejor para ustedes. Y después de todo eso, de no hacerle caso, otra vez el pueblo viene y Dios, como si fuese el primer día, les dijo, si ustedes vuelven, yo borrón y cuenta nueva, está todo bien. Pero no hicieron caso. Y Jeremías sabía eso, sabía que Dios lo iba a seguir protegiendo, que Dios iba a seguir estando con él. Por momentos se cansaba, por momentos su fe no decaía, pero por momentos se sentía golpeado, se sentía mal, pero no, seguía hablando de Dios y Dios lo protegía. Y ya para ir terminando,
Justamente esta semana Dios me llamó la atención con esto de escuchar su voz. Y yo toda la semana estaba corriendo, estaba en el subte mirando el reloj, mirando qué era lo que pasaba, que tenía que llegar temprano. Y a veces vos y yo estamos así, estamos apurados, sobre todo por vivir en la ciudad, ¿no? Estamos ocupados pensando en otras cosas y nos distraemos de lo que Dios nos quiere decir. Y me acordaba también de Jeremías, de cómo Jeremías Dios le habló, después léanlo, a través de la inclinación de una olla. ¿Cuántas veces viste una olla inclinada? A ver, levanta la mano de quienes vieron una olla inclinada. Bueno, somos pocos, me resulta raro. Yo creo que muchas personas hemos visto muy seguido una olla inclinada. Pero Jeremías estaba atento hasta esos detalles, hasta esas cositas estaba él atento. Y tenemos que estar atentos. A veces soltar un poco el celular y estar atentos a qué es lo que Dios nos quiere decir en ese día. Tal vez no te lo dijo en el devocional, por ahí te lo dice en el subte. Por ahí te lo dice en el trabajo, pero vos tenés que estar atento. Tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que te desafío a esto, a estar atento a su voz, a estar atento a lo que Él te quiere decir. ¿Les parece si oramos? Jesús, Dios, Rey, gracias Señor por tu amor. Gracias por tu fidelidad, papá, y gracias Señor porque por más que nos pasa muy seguido como el pueblo de Judá, papá, que se equivoca Jesús y que te dice, vení, Dios, decime qué tengo que hacer y yo lo voy a hacer, que muchas veces te escuchamos y no hacemos lo que vos querés, no te reconocemos como nuestro Dios. Jesús, perdonanos, papá, porque no estamos atentos a lo que vos querés decir incluso. Jesús, perdonanos, Dios. Pero ante todo, gracias, porque vos no te cansás. Gracias, Jesús, porque vos siempre nos das una nueva oportunidad. Y hoy nos estás dando esta nueva oportunidad, Jesús. Venimos delante de vos, Padre, para pedirte que vos nos hables. Pedirte, Padre, que nos perdones por no estar atentos y que nos ayudes a estar atentos, Jesús. Que las palabras que vos digas, Padre, penetren en nuestro corazón, papá, y no podamos hacer oídos sordos. Que nos ayudes, Dios, a diferenciar nuestra voluntad de la tuya, papá, a diferenciar nuestra voz de la tuya, a diferenciar nuestros deseos de lo que vos querés hacer, Jesús. Ayúdanos, Dios, a no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, Jesús, de tu voluntad. Jesús, es ahí donde queremos estar, debajo de tu voluntad, Padre, porque sabemos que cuando hacemos tu voluntad estamos debajo de tus alas, estamos protegidos. Vos estás con nosotros, Jesús. Vos nos ayudás, Padre, y nos guiás cuando hacemos lo que vos nos pedís. Cuando venimos delante de vos con un corazón humillado, Jesús, y te pedimos, dame sabiduría, vos nos das sabiduría, Jesús. Cuando te pedimos, sé mi guía, vos sos nuestra guía, Jesús. Cuando reconocemos que estás en el trono, papá, vos te ponés delante de nosotros y nos ayudás a vencer al gigante. Jesús, ayúdanos a confiar en vos, a confiar en tu amor, en tu fidelidad, en tu voluntad, papá. Yo te invito a que ahora con tus palabras vos le digas a Jesús, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar lo que vos tenés para decirme. No hoy, no solo hoy, mañana, pasado, a cada hora, a cada momento. Quiero conversar constantemente con vos, Jesús, y saber qué es lo que vos querés para mí.